ratos hermosos con ustedes y sobre todo compartir la palabra de Dios. Así que, bueno, pues estamos en este último día que Dios nos concede estar aquí, mirando diferentes puntos muy importantes acerca de la iglesia. Una iglesia puede crecer saludable. A veces vemos a las iglesias débiles o vemos a una iglesia muy tradicional que simplemente está viviendo formas, que está viviendo costumbres y que, bueno, la gente está siendo entretenida pero no está siendo edificada. Y realmente nosotros venimos a la iglesia a ser edificados. Venimos a que Dios nos hable. A veces he visto que alguien por ahí escucha algo de la predicación y le codea a su pareja y le dice, ¿te hablan ahí? Pero, ¿sabes una cosa? No vienes a oír lo que le dicen, lo que Dios le dice a otros. Vienes a escuchar lo que Dios te dice a ti. Y dicen, ay, esa predicación llevaba dedicatoria, esta va para ti. Gloria a Dios. Si lleva dedicatoria, es para ti. Es para que tu vida cambie, mejore, para que tu corazón se disponga y entonces estés seguro de que vas a caminar en la voluntad del Señor. Alabado sea Dios. Así que hemos visto que una de las cosas primeras que se necesita en una iglesia para que ésta tenga una vida saludable es el señorío de Cristo, y vimos que esto se traduce en una manera práctica en esa línea de autoridad que viene del Padre sobre Cristo, de Cristo sobre el varón, del varón sobre la mujer, y como dentro de la iglesia viene a través del ministerio, el ministerio apostólico, luego el pastor, luego los ancianos, los diáconos, las ayudas, las gobernaciones, y dentro de los ancianos podemos mencionar al ministerio quíntuple, como aquellos que están puestos para la obra del ministerio, que no solamente van a servir en la iglesia local, sino también van a servir a la iglesia universal. Y esto es el primer punto que vimos. Después vimos que es importante el desarrollo constante, crecimiento personal, crecimiento espiritual, crecimiento ministerial y crecimiento numérico. Alabado sea Dios. En tercer lugar, vimos que es importante que cada uno de los miembros de la iglesia asuma un compromiso, una responsabilidad. Que la responsabilidad del pastor y los ancianos es un punto de partida de Dios para velar por la seguridad de la iglesia. Pero también vimos cómo también hay una responsabilidad del creyente, un compromiso que asume cuando él sabe que es parte de esa iglesia, cuando Dios le ha puesto allí. No es una elección que yo hice, esta me acomoda, me queda cerca, me cae bien la gente, o muchos motivos que muchas veces hay en el corazón de las personas por lo cual asisten a determinado lugar. Asistimos al lugar donde Dios nos ha puesto. Dios puso a cada uno en el cuerpo como Él quiso. Alabado sea Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos la certeza de que estamos en el lugar que Dios nos ha dado. Aleluya. Y entonces caminar con responsabilidad dentro de el desarrollo de la propia iglesia local. La vida de cada creyente se va a dar dentro de su iglesia local. Aleluya. Es su familia, es el lugar donde va a comprender y va a aprender y va a discernir y va a desarrollar y va a servir y en la medida en que estas cosas se van dando, pues el cristiano va entrando más y más en esa plenitud que le va a permitir cumplir perfectamente la voluntad de Dios en su vida. Alabado sea el Señor. Y la responsabilidad de la iglesia local con los que le rodean. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene un llamado, porque la iglesia tiene un propósito de Dios específico, y entonces conocerlo y caminar en esa dirección es muy importante. En cuarto lugar, vimos que debemos cultivar relaciones correctas, y estas relaciones están en 4 diferentes niveles. Primero, nuestra relación con Dios, y eso es esencial. No venimos aquí por costumbre, no venimos a ver a los amigos, no venimos a saludar a los hermanos. Antes que nada venimos a ver a nuestro Dios. Aleluya. Venimos a hacer contacto con Él, venimos a rendir culto. Aleluya. Y cuando nosotros estamos cantando
Él nos está oyendo, y cuando estamos orando, Él nos está oyendo. Y cuando nosotros alzamos nuestras manos al santuario, como dice el Salmo 134, y bendecimos a Dios, Él nos bendice desde los cielos. Y entonces nosotros estamos recibiendo la vida de Dios, y entonces nuestra vida es una vida saludable. Y bueno, tenemos una relación interior, y esta relación como creyentes en la iglesia es una identidad. Realmente, si no hay identidad, no hay lealtad. Gloria al Señor. Si no eres de ningún lado, pues tampoco tienes lealtad a nadie. Pero cuando tú sabes cuál es el lugar que Dios te ha dado, entonces vas a estar en disposición de orar por las necesidades que se presenten, y también llorar cuando es necesario, unirse en alguna situación de crisis, o también podemos nosotros reír y gozarnos cuando hay victorias y cuando hay bendiciones abundantes. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa es mi vida, esa es mi iglesia, y yo soy de allí. Bendito sea el Señor. Hay una identidad y hay una relación personal, y sé y tengo paz, que estoy en el lugar correcto. Hay una relación exterior, y esta es la relación que tenemos con la gente que no conoce a Dios. Gloria al Señor. Y bueno, yo mencionaba algunas veces, tú estás en algún trabajo pensando, bueno, Dios me lo dio para que yo de aquí saque la papa, y yo estoy trabajando en esto porque, bueno, en esto es en lo que yo soy bueno, y bueno, gracias a Dios por el trabajo que me dio, y estás solo pensando en ti, y no estás pensando que Dios te dio ese trabajo para que tú seas luz ahí, y que hay mucha gente ahí que no conoce a Dios, y que tú eres el que vas a ser el canal de Dios para que esa gente le conozca. Y a veces estás pensando, ¿por qué vivo tan lejos de mi trabajo? ¿Y por qué tengo que tomar 2 transportes para ir a mi trabajo? Y todos los días sales muy temprano y tienes que invertir mucho tiempo, y bueno, tal vez estás no entendiendo por qué Dios te está dando esta manera. Y el asunto es que, bueno, todos los días ves a la misma gente en el mismo camión, porque todos van a su trabajo a la misma hora, y te encuentras con la misma gente. Y tú dices, bueno, tal vez hasta ya los podría saludar porque nos vemos todos los días. Pues en vez de nada más pensar en eso, piensa, Dios me puso en este camión para que en este camión yo sea luz. Y yo debo compartir con la gente de este camión, y debo decirle a ellos que Dios les ama. Porque el único que conoce a Dios de todos los que van en este camión tal vez sea solo yo. Gloria al Señor. ¿Por qué tengo que comprar en este mercado? ¿Por qué tengo que vivir en este barrio? ¿Por qué tengo que tener estos vecinos? Porque todos ellos están allí para conocer a Dios, y tú estás allí para alumbrarles. Amén, amén. Aleluya. Y hermano, nuestra relación con el mundo no es una relación de amistad, no es una relación de contemporizar con sus costumbres, sino de compartirles la verdad del Evangelio. Mostrarles que hay una mejor manera de vivir. ¿Por qué? Porque no te emborrachas, porque no dices malas palabras, porque no haces un montón de cosas que ellos hacen, pero no te hacen falta. Porque tú tienes algo superior, algo mejor, algo que te hace feliz. Tienes la presencia de Dios, tienes la paz de Dios, tienes el gozo de Dios, y eso es mucho mejor que cualquier cosa artificial que este mundo ofrece. Y entonces, hermano, la gente, bueno, pues va a ver que tú no eres como ellos, y entonces tú vas a poder compartir el testimonio con tus hechos, pero también vas a poder explicarles con tus palabras que la razón de tu vida es Jesús, es el Señor. Aleluya. Y entonces, bueno, ellos van a recibir ese impacto del amor de Dios, y entonces esto va a traer bendición a la iglesia. Gloria al Señor. La iglesia va a recibir nuevas personas que no conocen a Dios y que se están acercando, porque todos nosotros estamos viviendo como hijos de Dios. Aleluya. Y después vimos una relación hacia abajo, una relación con el diablo, y todos nosotros tenemos una relación con el diablo, pero el diablo es nuestro enemigo, y debemos saber que estamos en guerra, y que él, bueno, no está haciendo pactos contigo para tratar de dejarte tranquilo, sino lo que él está haciendo es tratar de engañarte para que tú creas sus mentiras, y entonces camines lejos de Dios. Pero hermano, él
dará un cabello de su cabeza por ti. Y Dios dio su sangre por ti. Todo lo que el diablo ofrece es ajeno a él. Y Cristo lo primero que ofreció fue su vida. Así que tú puedes acercarte a Dios con confianza, pero también tú puedes con toda confianza de parte de Dios aplastar al diablo. ¿Por qué? Porque Él es tu enemigo. Su chamba es hacerte dudar. El resumen de la chamba del diablo es esa. El diablo sirve para sembrar dudas, porque la duda es la fe del diablo. Cuando tú dudas de Dios, le estás creyendo a Él. Así que, bueno, pues no estés cayendo bajo sus engaños, sino estás en la ventaja. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Dios pues aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Y bueno, nosotros estamos aquí para establecer el reino de Dios. Aleluya, para rasgar las tinieblas, para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades, para todo aquello que está oponiéndose al reino de Dios. Y el reino de Dios debe ser establecido. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces en quinto lugar qué es lo que le va a permitir a la iglesia seguir desarrollando una vida saludable. Y esto, hermano, bueno, significa caminar conforme a las estrategias de Dios. Gloria al Señor. A veces nosotros nos llenamos de actividades, pero podría decir sin ton ni son. Estamos abrumados de cosas que hacer, pero no somos efectivos en nada, porque no hay una estrategia, no hay un plan. Así que tenemos que responder algunas preguntas aquí. Y la primera pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas como hijo de Dios? ¿Cuál es la meta? Sí, hermano, a veces nosotros podemos pensar, voy al cielo. ¿Y qué es el cielo para ti? No, pues el que está ahí arriba, el azul, el donde están las estrellas. ¿Cuál es el cielo para ti? ¿Sabes cuántos cielos hay? La Biblia habla de este cielo que es la atmósfera, habla del cielo donde están las estrellas, o el universo, o el vacío interestelar, y habla del tercer cielo, o el lugar de habitación de Dios. Gloria al Señor. ¿A dónde fue Pablo cuando Dios se reveló a él? Dice que fue al tercer cielo, fue a la morada de Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, nosotros tenemos que tener una visión clara. Si no hay objetivo, no hay efectividad. Si tú estás mirando con claridad cuál es la meta hacia donde tú te diriges, entonces bueno, vas a ser más efectivo y no vas a andar, bueno, pues a veces divagando en tu caminar, porque no sabes exactamente hacia dónde vas. Y bueno, podemos leer en Filipenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Filipenses 1, 20 y 21. Y dice ahí la palabra de Dios, dice, conforme a mi mira, esto es visión, conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido. Y cuando uno tiene una visión clara, nada te confunde. Nada te confunde. Hay cristianos que están perturbados, confundidos, desorientados, a veces desanimados porque no saben qué está pasando, por qué está pasando y qué es lo que realmente Dios está haciendo. Pero Él dice, yo tengo una mira, yo tengo una visión y tengo una esperanza, y de allí nadie me va a mover. No voy a ser confundido. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria al Señor. Lo sabemos de memoria. Pero hermano, ¿cuánto estás viviendo en esta manera? Esto nos está hablando, hermanos, de algo que se necesita para
para poder caminar con efectividad. Una vida saludable depende de una meta a alcanzar. Bueno, alguien empieza la carrera y veo que al año se cambia de escuela y iba para abogado y yo está estudiando medicina. O sea, es un cambio total, ¿no? Y entonces yo veo cristianos que a veces están así, dando bandazos en su vida espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tienen claridad acerca de su meta. Tú sabes que Dios tiene una razón por la cual estás tú vivo. Hermano, Dios no te salvó de chiripa. Dios no dijo, hijo, le iba a salvar al de al lado, pero no tuve puntería. Hermano, Dios te salvó porque tu nombre estaba escrito en el libro de la vida. Eso significa, Dios tiene un propósito para mí. Me trajo en el tiempo exacto, me hizo nacer, me dio una vida y luego me permitió conocerle y tomar una decisión por Él, y eso todo Él lo tenía previsto. Así que Él tiene previsto todo, incluyendo tus errores, y tiene la provisión de gracia para que tú puedas ser un vencedor. Alabado sea Dios. ¿Qué se necesita? Rendir tu voluntad. Alabado sea Dios. Nuestra voluntad es nuestro volante. Nosotros le decimos a la derecha, le giramos, y le decimos a la izquierda y le giramos, y va para adelante y frénate, y todo lo haces tú, tomando con tu voluntad las decisiones de tu vida. A veces también hay cristianos que no deciden nada. Piensan que lo mejor es írsela pasando sin tomar decisiones. Pero hermano, no hay gracia sin decisiones. ¿Quieres ver la gracia de Dios en tu vida? Necesitas decidir lo correcto. La gracia solo sirve para hacer bien la voluntad de Dios. ¿Me oíste? La razón de la gracia es que vivas en la voluntad de Dios. Dios no te está dando gracia para que tú hagas bien cosas que tú quieres hacer. Dios te está dando gracia para que tú hagas su voluntad. Aleluya. Porque a veces me cuesta tanto trabajo y lo intento una y otra vez y no me salen, porque no tienes gracia para eso. Porque Dios no te dio la gracia allí. ¿Por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios para ti. Pero al hermano también que le salen las cosas, ese es el llamado del hermano. Dios le dio a él gracia para eso, pero a ti Dios te dio gracia para otra cosa. Y tú necesitas saber, y necesitas moverte en la voluntad de Dios. Y lo que necesitas, y te lo voy a decir en el ejemplo del carro. Tú vas manejando y traes a Dios de copiloto. Y eso está mal. Pásate de copiloto y deja que Dios maneje tu vida. ¿Sí me entiendes? Necesitas rendirte. Tú estás haciendo planes, todo el tiempo estás haciendo planes, y ya voy a hacer esto, y ya voy a hacer lo otro, y entonces estás trabajando intensamente para lograr tener los recursos para eso que tú planeaste. Hermano, para lo que Dios planeó siempre hay recursos. Para lo que Dios planeó para ti, Dios siempre tiene provisión. Alabado sea Dios. Porque a veces no tienes bendición, porque estás fuera de la voluntad de Dios. Porque tú tienes tu voluntad y Dios te la respeta. Dios no se impone, Dios no te anula. Dios trata de convencerte, Dios te rodea de su amor y de circunstancias para tratar de que tú te des cuenta de lo que Él quiere. Él te habla cuando vienes, escuchas la palabra de Dios, y de repente viene esa palabra personal que tú necesitas escuchar, y tú te haces como que eso es para el del otro lado. O terminas diciendo, esa fue una piedricación. Andaba esquivándolas porque el pastor le tiraba duro. Hermano, era Dios tratando de tocarte a ti, de hacer algo contigo, de darte una oportunidad, de que tú despiertes, que tú abras tu corazón, que tú te rindas, y entonces Dios va a obrar su voluntad. Aleluya. Necesitamos saber a dónde vamos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad específica de Dios para hacer. Cuando se suma la voluntad de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, entonces la iglesia funciona como cuerpo.
¿Por qué? Porque no hay competencia, nadie tiene una situación idéntica a la del otro. No es a ver quién es mejor de los dos en esto, sino es funcionar todos en tal manera que se cumpla como cuerpo la voluntad de Dios y la iglesia funcione en armonía. Pero para eso cada uno de nosotros tenemos que entender a dónde vamos. ¿Yo a dónde voy? Bueno, tal vez a alguno Dios lo llame al campo misionero. Bueno, eso va a significar que va a tener que salir y que va a tener que, ser entrenado en esa manera para que él sea apto para hacer lo que Dios le está pidiendo hacer. Pero hay otros que van a permanecer siempre en la iglesia local porque allí es donde Dios los quiere usar y es ahí donde ellos deben ser excelentes en lo que Dios les está dando a hacer. Y entonces, bueno, cada uno tiene que tener esta claridad, esta visión, que es el punto de partida de lo que Dios realmente va a lograr en tu vida. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Allí en el capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3:13, está diciendo la palabra de Dios: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el blanco? Cristo Jesús. Hermano, en un tiro al blanco se llama así este deporte que se usa con arco y flecha. Bueno, ahora en las Olimpiadas la están regando mucho porque como no ponen el centro blanco, pues entonces es más difícil pegarle. Pero lo correcto es que todos los círculos tengan diferente color y el centro sea blanco, para que sea muy fácil a la distancia afinar la puntería sobre el punto del centro, el punto blanco. Pablo está hablando de eso y está diciendo, yo hago de cuenta de que no he alcanzado lo que Dios puso delante de mí. Y está diciendo algo: nunca, ningún logro es suficiente. Quiero más. No me conformo con lo bueno, quiero lo mejor. ¿Me oíste? A veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Te conformas con lo bueno y te quedas mediocre, cuando Dios tiene para tu vida algo mejor. ¿Me estás entendiendo? Entonces Dios está diciendo, Pablo está testificando y nos está explicando algo: yo quiero el blanco, no quiero el 99, no quiero el 99.99, no quiero estar cerquita del 100, quiero el 100, quiero el premio. Hermano, esa es la actitud de un vencedor. Su visión, su mira está en el centro de la voluntad de Dios. No quiere menos que eso. Y yo hago de cuenta, dice él, que no lo he alcanzado, porque de esa manera voy por más. Hermano, cuando un cristiano se estaciona para vivir de los recuerdos, de los buenos recuerdos, de obras de Dios en su vida, hermano, está cometiendo el peor error de su vida, porque eso lo va a estancar. No hay tiempo para que te detengas a solazarte en cosas que Dios ha hecho, cuando hay por delante las mejores, cuando Dios te ha dicho que las mejores están allí esperándote. ¿No es así? Visión, hermano. Necesitas apuntarle alto. La Biblia dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La doctrina de la prosperidad dice: Dios te va a bendecir en esta tierra. La doctrina sana dice: quita tus ojos de la tierra y ponlas en el cielo, porque muerto eres en la tierra y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces serás manifestado juntamente con Él en gloria. Hermano, nosotros no estamos siguiendo a Dios para ver qué nos da. Él ya nos lo dio todo. Pero le seguimos, hermano, porque hemos abrazado una misión. Él es más importante que lo que nos da. Yo quiero a Él. Mi premio es sentarme a su lado. Y no quiero el trono, porque el trono sea un lugar
que está sobre los demás, sino es el lugar más cerca de Cristo en el cielo. Aleluya. Visión, hermano. La segunda cosa que necesitamos para tener una buena estrategia que nos lleve siempre en este camino de la voluntad de Dios es: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La primera pregunta es ¿a dónde vamos? La segunda pregunta es ¿qué hacemos? Y podemos ver en Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Hermano, ¿no es maravilloso saber que Dios preparó de antemano obras para que tú camines en ellas? Gloria al Señor. Bueno, cuando han pasado ciertas cosas en mi vida, yo puedo decir: voy al encuentro de una obra preparada de antemano por Dios, de una obra predestinada. Alguna vez me hablaron a las 3 de la mañana, era un joven llorando y me dijo: mi papá le acaba de dar un infarto, se lo llevaron al Hospital Juárez, está urgencias. Yo vine por los papeles para poder llevarlos y bueno, poner en regla la parte administrativa, pero él está ya metido y el infarto fue muy severo. Y entonces yo me puse a orar. Eran las 3 de la mañana, me puse a orar. Le dije a mi esposa: ayúdame a orar, vamos a orar por el hermano. Y ya nos pusimos a orar, y a las 6 de la mañana, yo salí de mi casa, tranquilo, sabiendo a lo que yo iba. Iba al encuentro de una obra preparada de antemano por Dios. Llegué al hospital y ahí estaba la familia, la esposa, los hijos llorando y otros parientes ahí y diciendo: no nos dan informes, no sabemos nada, nadie nos quiere decir nada. Y bueno, pues están esperando a que entren los del turno matutino y lleguen los doctores, especialistas y todo el asunto, porque generalmente en urgencias están doctores que están en entrenamiento, pasantes a veces, y no hay allí especialistas sino hasta en la mañana. Bueno, el asunto es que yo vi unos doctores que iban caminando por ahí, y entonces yo me puse a hablar en lenguas, en voz alta, y me pegué a los dos doctores. Iba yo caminando a su lado y ellos me voltearon a ver y yo los volteé a ver, y yo iba hablando en lenguas y ellos seguían platicando entre ellos, y se dieron la vuelta y subieron las escaleras y yo me subí con ellos, y cuando me di cuenta ya estaba dentro del hospital. Y allá adentro, cuando ellos dieron la vuelta hacia la derecha, Dios me dijo: a la izquierda. Y entonces yo empecé a caminar para la izquierda y llegué a la esquina y vi un letrero que decía Coronarias y una flechita para allá. Y entonces yo me fui para allá y había una oficina ahí donde decía servicio social. Y entonces salió una muchacha y dice: no se puede pasar aquí. ¿A dónde va? Y le digo: a Coronarias. Dice: es al fondo del pasillo. Y me seguí. Y llego y había un guardia allí. Y entonces él se acerca y yo venía tan decidido que le digo: ¿dónde está Coronarias? Y me dice: es aquella puerta. Entonces me fui a esa puerta y había una mesa al centro y alrededor había pabellones con camas. Y en la primera estaba el hermano. Y entonces la doctora dice: ¿quién lo dejó entrar? Y entonces alcé mi Biblia y le dije: vengo a orar por ese hombre. Póngase una bata. Con todo gusto. Me puse la bata y me metí. Hermanos, veo el monitor y lo único que veo es una línea continua y un sonido que hace. Y entonces lo toco y está frío como una tubería de agua, su frente fría. Y entonces yo pensé en ese momento de hablarle a la doctora y decir: bueno, pues hagan algo, pero ya estaba frío, hermano. No estaba tibio, estaba frío. Y entonces le vi aquí en su pecho cómo tenía las marcas de que le habían puesto descargas eléctricas. Él era muy velludo y entonces tenía los vellos quemados, aplastados ahí de las descargas,
Y bueno, pues yo vi las marcas y dije, híjole, ya lo intentaron levantar, pero ¿por qué lo siguen conectado? ¿Por qué está conectado? Y bueno, en ese momento yo abrí mi Biblia y le empecé a leer Isaías 53. Y estaba yo leyendo Isaías 53, hablando del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Y abre los ojos. Y Él le dice, hermano, yo iba caminando y fíjate bien lo que te estoy diciendo. No dice que al final del túnel había una luz, sino que había una persona. Y esa persona estaba con sus brazos abiertos y invitándole a venir. Dice, y cuando yo me acerqué a él, entonces él gira sus manos y me dice, regresa. Dice, y entonces yo me giro y lo veo a usted. Gloria al Señor, Dios lo levantó. Era una obra preparada de antemano. Yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero cuando yo sentí la paz de Dios, que Dios me dijo, ve, todo está bien. Entonces yo iba con la certeza de que iba al encuentro de algo que Dios iba a hacer, que yo no sabía qué, pero que iba a pasar algo bueno. Y hermano, yo lo vi. Y entonces salí muy contento y le dije a la familia, todo está bien, su esposo está perfecto, pronto va a salir. Y bueno, bendito sea el Señor, él salió. Y lo detuvieron ahí unos días para hacerle unos estudios, que porque no le había dado infarto, porque tenía una arteria que le había crecido, y eso no puede pasar en una noche. Dice, esta se le bloqueó y esta otra creció, y eso pasó hace 10 meses. Él dijo, no, nunca había yo tenido ningún dolor en el pecho, ni ningún problema de estos. Esto me pasó anoche. Y le dijeron, no puede ser, porque se toma del orden de 10 meses hacerse un bypass de una zona atrofiada, y se requiere terapias y ejercicios y muchos cuidados. Y bueno, pues Dios lo hizo en una noche. Alabado sea Dios, Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Gloria al Señor. ¿Y qué podrías decir así? Un montón de cosas que Dios hace todo el tiempo cuando tú estás rendido a Dios. Y las obras preparadas de antemano, ¿qué hacemos? Hermano, ¿estamos haciendo dinero? ¿Estamos viendo por nuestro futuro? Hermano, yo te recomiendo que no te vuelvas rico, que no trabajes por hacerte rico, porque este tiempo es un tiempo muy especial. Cristo viene pronto, en verdad viene tan pronto que, hermano, bueno, tú estás pensando, ya por fin voy a dar el enganche de una casa. ¿Sabes qué? Va a haber tanta oferta de casas por todos los cristianos que nos vamos a ir, que van a dejar sus casas vacías, que los precios de las casas van a bajar. Si quieres esperarte, está bien. Gloria al Señor, es verdad lo que te estoy diciendo. Millones de personas van a ascender en un instante, en un abrir de ojo, van a estar con el Señor. Y aquí, hermano, van a quedar muchas vacantes, va a haber mucha oferta de trabajo, va a haber mucha oferta, y entonces todo el mundo va a decir paz y tranquilidad. Ya se fueron los que estorbaban. Hermano, bendito sea el Señor. Dice la Biblia, y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Esta palabra no la debes olvidar. Las cosas de Dios van a empezar a pasar repentinamente. Dice que estarán todos en el campo, labrando la tierra, y uno será quitado y otro dejado. Eso es en la parte donde va a ser de día. Y fíjate lo que la Biblia dice, y estarán dos en la cama, durmiendo, y uno será quitado y otro será dejado. Y está hablando en la parte donde es de noche. Y allí está diciendo que la tierra es redonda. Siempre ha dicho que el globo de la tierra se suspende sobre nada. Y en el año 1600 todavía no lo descubrían. Y la Biblia siempre lo ha dicho. En el libro de Job dice que la tierra es un globo que se sostiene sobre nada. Pablo dice que el Evangelio es predicado en toda la redondez de la tierra. Y Cristo dijo, unos estarán despiertos trabajando y otros estarán durmiendo, descansando en la noche.
Porque mientras en una parte de la tierra será de día, en otra será de noche. Gloria a Dios. Hermano, eso no quiere decir que siempre en una casa un hombre va a estar bien con Dios y la mujer no, o al revés. Gloria al Señor. Pero asegúrate, ¿no? Asegúrate. Porque una vez que eso se dé, hermano, puedes empezar a marcar tu calendario y decir, 3 años y medio después, 1260 días para ser exactos, Cristo va a venir otra vez. En la misma manera que vino, a las nubes. No va a pisar la tierra, va a venir a las nubes. Mientras que la primera es repentina, la segunda es todo ojo de verano. Y va a venir por el resto de su iglesia. Pero la iglesia con la que él se va a casar es la iglesia de los que ahora están viviendo en fe, en victoria, que tienen una clara visión y que están caminando en las obras preparadas de antemano por Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres de los que dices, uy, soy el bueno y honesto. ¿Sí? Y eres el magazo, qué bueno soy, qué bueno soy. Hermano, yo lo que te quiero decir es que no tienes nada que no hayas recibido. Y si todo lo has recibido, no tienes de qué jactarte. Debes de ser una persona rendida. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, el qué hacer pues es muy importante, porque eso va a venir de Dios en la medida en que nosotros caminamos buscando esa voluntad de Dios, y Dios nos va a conducir en sus obras preparadas de antemano. Bendito sea el Señor. Después tenemos otra pregunta: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Bueno, 1 Corintios capítulo 5, versículo 4, 1 Corintios 5, 4. Dice la palabra de Dios: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente de lo que aquí se está tratando, nos está dando una estrategia, nos está diciendo algo. Nosotros necesitamos movernos en el espíritu. ¿Sabes una cosa? Hay muchas cosas que en la iglesia se hacen por decisión de personas, lo cual convierte a la iglesia en una empresa humana. Pero la iglesia es una empresa divina. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Si el hombre lo hace, es humano. Pero si lo hace Cristo, es divino. Y la iglesia no debe ser humana, debe ser divina. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces nosotros tenemos aquí una manera de hacer las cosas en espíritu. Pablo dice: júntense ustedes y mi espíritu va a estar allí con ustedes. Y tú dices: ay, híjole, ¿cómo le hace? Hermano, la vida en el espíritu no tiene límites. Cuando Cristo resucitó, iba con los caminantes de Maús a 70 estadios de Jerusalén, y en un suspiro estaba en Jerusalén, en medio de los apóstoles, donde ellos estaban con las puertas atrancadas y bien encerrados. Y él se paró en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Y entonces ellos pensaron que era un fantasma. Y entonces él les dijo: papá, dile que yo tengo cuerpo. No soy un fantasma, no soy un espíritu. Y les pidió algo de comer y le trajeron un pedazo de panal y un pez. Y allí miren, se comió delante de ellos el pescado y les demostró que tenía cuerpo, que no era una visión. Pero hermanos, todo esto es algo maravilloso. La Biblia nos muestra cómo iba Felipe caminando para predicarle al etíope, aquel eunuco de Candace, y dice la Biblia que, bueno, se le juntó allí Felipe y caminó con él y lo evangelizó, y después llegaron a un lugar donde había agua y lo bautizó en agua, y después dice: y el Espíritu tomó a Felipe y se encontró en Azoto. Y si tú ves en un mapa dónde iba Felipe y a dónde Dios lo transportó en un instante, son dos puntos lejanos el uno del otro.
Y dice que empezando de Azoto y por todas las ciudades fue predicando a Cristo. Gloria al Señor. Y dices, ay, esas cosas que la Biblia narra. Hermano, esas cosas que la Biblia narra es para que tú las vivas, para que yo las viva, para que vivamos en ese nivel del Espíritu. Vive en el Espíritu. La Biblia dice, si vivís en el Espíritu, andad también en el Espíritu. Y esto es por aquellos que están pensando, bueno, yo tengo vida en el Espíritu porque ya nací de nuevo, es verdad. Pero si ya tienes vida en el Espíritu, camina en el Espíritu. Y eso es muy importante. Gloria al Señor. ¿Cómo te mueves? ¿Según lo que perciben tus sentidos naturales o te mueves en los sentidos espirituales? ¿Con qué ve el Espíritu, hermanos? ¿Cuáles son los ojos del Espíritu? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los ojos del Espíritu? La fe. Bendito sea el Señor. ¿Quieres ver como Dios ve? Necesitas fe. Aleluya. ¿Quieres sentir como Dios siente? Necesitas amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. ¿No es así? Gloria al Señor. Necesitas el amor de Dios para poder, superar todas las limitaciones que tiene tu propia capacidad. A veces dices, ya no puedo seguir con mi pareja porque ya no lo amo. Bueno, gloria al Señor, para eso tienes algo que Dios te dio que se llama amor de Dios. Tal vez el tuyo ya se te acabó, ahora se va a poner bueno, porque el amor de Dios va a empezar a impulsar tu vida y tus hechos en una manera diferente a la conveniencia que tú tenías y por la cual tú te movías. Gloria al Señor, ¿no? Y yo sé que algunos dicen, ay, ese es vida en el Espíritu, hermano, es sobrenatural. No es la vida normal, no es la vida nominal, no es, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tronarte los dedos y voy a buscar ayuda aquí y voy a buscar ayuda allá. Hermano, nosotros somos frágiles y podemos en un momento dado distraernos y empezar a buscar opciones humanas. Pero hermano, hay una manera, y es replegarte a tu espíritu, como un resorte que se comprime. Te metes. Y hermano, en el espíritu todo es posible. Gloria a Dios. Cuando uno de mis hijos estaba convulsionando porque la fiebre se le subió y le dio meningitis y entonces empezó a convulsionar y la boca se le ve chueca, los ojos se le voltearon en blanco y se arqueaba hasta, se hacía casi una rueda. Entonces yo lo apreté contra mí y empecé a hablar lenguas y así me pasé 6 horas hablando lenguas, apretándolo y se enfrió. Primero estaba como brasita y después se enfrió. Y yo lo ocultaba para que mi esposa no viera su cara, porque se le veía muy fea. Y cuando lo suelto, él está así, totalmente como un hilacho. Bendito sea Dios. Mi esposa me decía, cuando estaba viendo en fiebre, vamos a meterla a la regadera y vamos a abrir el agua fría, o si quieres voy por hielo. Le dije, si interrumpo de orar, se muere. Hermanos, la vida en el Espíritu es una vida sobrenatural. Todos ustedes saben que hay 12 beneficios de hablar lenguas que la Biblia enseña, y ni así hablan lenguas. Hablan en lenguas un ratito. Yo les pregunto, ¿qué pasaría en su vida si ustedes hablaran en lenguas más y más y más? Te voy a decir, Pablo dijo, he trabajado más que todos, mas no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo anterior está diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hay una relación directamente proporcional entre hablar lenguas y estar viviendo en el Espíritu. Aleluya. Las lenguas son un gatillo que dispara la vida espiritual. En lugar de tronarte los dedos y andar corriendo de aquí para allá para buscar soluciones humanas, replégate a tu espíritu, empieza a adorar a Dios, busca al Señor y Dios va a obrar.
te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer. Bueno, ayer oía un testimonio parecido. Nuestra hermana, se me escapó, Marita, nuestra hermana Marita, iba yo a decir Marucha, dije, no, hermana Marita, gloria al Señor, por allí no, perdón, gloria al Señor. Y bueno, ella nos platicaba de cómo cuando su hija se empezó a convulsionar y estaba bueno, mal, y ella todavía estaba consciente y decía, mamá, haz algo, y lo que hizo ella fue hincarse y llorar. Hermano, esa fue la solución. Si corremos de aquí para allá, hermano, no vas a lograr nada, solo lo humano, o sea, nada. Pero cuando tú te pegas a Dios, te metes al Espíritu, hermano, estás en el cielo. Es en mi Espíritu que yo hoy, y tú hoy, estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice la Biblia. Tú estás aquí físicamente, pero tu Espíritu está sentado en el cielo junto a Cristo. ¿Por qué no te vas allá y vives allá, en ese nivel, para tener control sobre todo lo que aquí pasa? ¿Me estás entendiendo? Gloria al Señor. Entonces, Dios te ha dado maneras prácticas de entrar en este nivel de vida. El diablo no quiere que hables lenguas, Dios quiere que hables lenguas. Dios dice, no impidas el hablar en lenguas. Y el diablo dice, no digas nada, porque ni entiendes nada. Hermano, hazlo porque la Biblia lo dice. Y lo que tú vas a descubrir es que allí está su secreto, en la obediencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, bueno, Dios nos ha dado, entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre en el Espíritu, siempre moviéndonos en el nivel de Dios. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quiénes? ¿Los evangelistas? ¿Los apóstoles? Los creyentes. Todo creyente. Bendito sea el Señor. ¿Y está? Gloria al Señor. Y entonces nosotros vemos algo precioso aquí. Y lo que estamos mirando, hermanos, es un Dios que está vivo, que está obrando en nuestra vida y que a través de nosotros puede seguir haciendo las cosas que Él hizo cuando estaba en la tierra. En su nombre nosotros, los creyentes, podemos seguir haciendo milagros, seguir haciendo maravillas, seguir haciendo las obras de Dios. Al movernos en el Espíritu, Dios se está moviendo a través de tu vida. Esto no es religión, esto es relación, es experiencia. Amén. Y después, la última pregunta es, ¿con qué lo hacemos? Estamos hablando de estrategias. Bueno, tú debes saber cuáles son tus recursos. ¿Cuáles son los recursos que Dios te ha dado para hacer las cosas que Dios quiere que hagas? Y entonces tenemos que pensar en los dones espirituales. Tenemos que pensar en las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y entonces, bueno, Dios ha derramado sobre cada iglesia local que le busca, que está conectado a la cabeza, que está dependiendo de Él, que está con esta visión de estas cosas que hemos estado estudiando. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que, bueno, pues Dios está impartiendo de su gracia. Aleluya. Y está impartiendo de su unción. Y no confundamos gracia con unción. La gracia se ve por el fruto. La unción se ve por los dones. La gracia nos lleva a ser maduros en Cristo. Pero la unción nos da la habilidad de Cristo. Alabado sea Dios. Todos nosotros vivimos según la gracia que nos ha sido dada. Pero necesitamos la unción para poder hacer las obras que Cristo hizo. Dice la Biblia
cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Alabado sea Dios. Dios, hermano, estaba obrando a través de Cristo, no porque Él era el Hijo de Dios, sino porque Él había sido ungido de Espíritu Santo. Y si Cristo necesitó la unción, ¿cómo es que un cristiano puede prescindir de ella? ¿Eres mejor que Cristo, que tú no la necesitas cuando Él la necesitó? Iluso. No es así. Cristo todo lo hizo porque Dios ungió de Espíritu Santo. La manera en que tú puedes vivir en ese nivel es bajo la unción del Espíritu Santo. Dios ha prometido llenarnos y Él nos ha mandado ser llenos de Espíritu. Y cuando nosotros estamos llenos y nos dejamos usar por Dios y se presentan las necesidades, Dios nos equipó con las herramientas, con las poderosas armas espirituales, para que nosotros podamos destruir fortalezas del enemigo. Alabado sea Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Gloria al Señor. No trates de construir un edificio con las manos. O sea, hay herramientas para hacerlo. Bueno, tal vez tú puedas decir, bueno, pues lo voy a hacer a la antigüita, y estás con tu cucharita ahí haciendo un poco de mezcla para pegar unos ladrillos, y al rato ya te secó la mezcla y no has avanzado nada. Pero ¿qué tal si traes esas maquinarias poderosas que hay, revolvedoras y todo eso, y las pones a funcionar, y bueno, en lugar de estar subiendo tus botecitos alcoholeros ahí para hacer culosa, bueno, pues viene el camión y ¡pum!, te la llena de un instante toda la losa y ya estuvo. Alabado sea Dios. Hermano, ¿para qué estar haciendo las cosas con las uñas si tienes herramientas de Dios? ¿Para qué lo haces tú cuando Dios te ha dado la gracia y la unción? Amén. Gloria al Señor. Y entonces necesitamos hacerlo con las herramientas que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a pasar al siguiente punto, sexto punto. Gloria al Señor. Y una iglesia saludable es una iglesia que camina en la presencia de Dios. ¿Cómo se logra caminar en la presencia de Dios? ¿Cómo se logra caminar en la presencia de Dios? Bueno, hay dos textos que son muy importantes y que mencionamos el otro día cuando estábamos en la introducción, pero vamos a volver a ellos porque ellos nos están dando una pauta muy importante, y uno de ellos está allí en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y aquí nosotros vemos la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros, mientras nosotros le estamos rindiendo junto a Él, cantándole tres diferentes aspectos, tres diferentes cosas. Salmos. ¿Qué son salmos? El libro de los salmos. Bueno, los salmos son cánticos. Cuando tú le pones música o alguien le pone música a los textos de la Biblia, estás cantando salmos. Es la palabra de Dios cantada. Cuando tú estás cantando los himnos que alguien compuso para Dios, estás cantando himnos. Pero canciones espirituales es cantar en otras lenguas. 1 Corintios 14:14 dice que el que habla en lengua extraña, su espíritu ora, aunque su mente permanece sin fruto. Cantaré con el espíritu, cantaré con el entendimiento, oraré con el espíritu, oraré con el entendimiento. Alabado sea Dios. Y cuando es con el entendimiento son salmos y himnos, y cuando es en el espíritu es en lenguas. Aleluya. Y entonces nosotros vemos que estamos moviéndonos en ese modelo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia de veras alaba? No estamos cantando religiosamente, no estamos alzando la mano derecha en un coro porque así es la costumbre. Algunos están cantando.
Está muerto. En otro rollo. Hermano, entrégate en la alabanza. Porque el Salmo 22 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dios habita con nosotros. Su presencia se empieza a manifestar cuando le alabamos en verdad, cuando nosotros estamos haciendo el culto correcto y nos estamos convirtiendo en verdaderos adoradores a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué significa la palabra adorar? Significa doblar la cervical, doblar la cerviz. Esto quiere decir encorvar. Eso significa adorar. Cuando una persona se dobla hacia el piso, su cabeza se inclina, no es una caravana, es una adoración. Hermano, Dios busca adoradores. La mujer sirofenisa vino y le pidió al Señor Jesucristo: oye, sana a mi hija, está atormentada de un demonio. Y Jesús le respondió a esa mujer: no es lícito tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. Y ella no era judía, ella era sirofenisa. Y Dios le estaba diciendo perra. Y alguno diría: ¿qué le pasa a Jesús? ¿Dónde está ese amor y esa misericordia que siempre le ha caracterizado? Hermano, ahí seguía. Pero estaba retando a esa mujer, porque él sabía lo que esa mujer tenía en su corazón. Y esa mujer, entonces, ¿sabes qué hizo? El Señor seguía su camino y entonces ella corrió y se le tiró a los pies. Y dice: y le adoró. Y eso quiere decir, se le postró enfrente de él y le impidió seguir caminando. Y entonces le dijo: ¿soy perro? Los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus señores, dame una migaja. Y el Señor Jesús volteó y vio que todos se habían dado cuenta de lo que estaba pasando, y entonces dijo: oh, mujer, nunca en Israel he hallado tanta fe. Ve, tu hija es libre. Hermano, una migaja del pan que es tuyo, del pan de los hijos, y eso bastó para un milagro. Y tú tienes el pan completo. ¿No es maravilloso eso? La presencia de Dios está aquí. Y cuando tú estás consciente de Dios, vienes con expectación de Dios y vienes para entregarle una ofrenda al Señor, que es la ofrenda de tu propio corazón, es tu alabanza, es postrarte delante de Él, es reconocerle a Él, es rendirte en una manera muy específica. ¿Por qué? Porque la alabanza, hermanos, es el reconocimiento de que alguien es mayor que tú. Amén, amén. Y la adoración es la postración. Y la tercera cosa que se necesita en el culto es la acción de gracias. ¿Sabes? A veces agarramos nuestro esquemita, traemos nuestra lista de coros, le pasamos la lista a los músicos, ya está prefabricado el culto. Ya todo lo que está pasando ahí ya lo determinaste tú. Espero que hayas orado para hacer tu lista, porque si no te estás pasando de lista. Pero cuando tú buscas a Dios y Dios te da la lista, y estando aquí adelante tú estás abierto a que Dios haga lo que Él quiera, es posible que tu lista se vaya al caño y que tú cantes otra cosa, lo que Dios te guía. Hermano, y sabes una cosa que muchas veces no pasa en el culto y que la Biblia quiere que pase, es que haya hacimientos de gracias. ¿Sabes qué edificante y qué importante es que en determinado momento, si así Dios lo guía, haya personas que digan: Dios hizo esto en la semana conmigo
yo estaba así, Dios me metió en este problema, Dios me dio la victoria y gloria al Señor. Y estás dándole gracias a Dios por lo que Él hizo contigo. ¿Sabes qué está pasando? Dios está edificando la fe de otros que están en problemas y que ya están medio desanimados, y tu testimonio viene y les imparte bendición a ellos y dicen, yo también voy a esperar a Dios, yo también voy a ver la gloria de Dios. La acción de gracias es parte del culto. Tus ofrendas son parte del culto. Pero no pasamos la charolita para que seas presionado a dar, sino está en un lugar ahí donde tú libremente adoras a Dios y vas y ejerces tu fe y le dices, Señor, como aquella viuda que fue a echar 2 moneditas que no valían nada en la caja de las ofrendas, y Cristo lo vio y les dijo a sus apóstoles, vean lo que esta mujer ha hecho. Y ellos observaron por un rato la caja, cómo venían gentes y daban grandes cantidades de dinero. Y entonces Él les dijo, la mujer que echó las 2 moneditas echó más que todos, porque todos echan de lo que les sobra, mas ella echó todo su sustento. Hermano, gloria al Señor. Resulta que esa mujer recibió una migaja de Dios y Dios está recibiendo una migaja de ti. Va a venir un hermano la próxima semana, hermano Miguel, a quien yo quiero mucho, y es una bendición, va a ser una bendición para ustedes, estoy seguro. Bueno, yo quiero decirles, él una vez llegó a una iglesia y vio que llegó un rancherote en una camioneta, no era Cheyenne, y bueno, llegó y sacó así de su bolsa un fajo de billetes doblados, y parece que iban doblados en orden, ¿no? Los de mayor denominación y los así. Y entonces él se fue al centro y sacó un billete del centro y lo echó. Y yo creo que el hermano estaba mirando, no porque estuviera fiscalizando que les echaban, pero yo creo que para aprender algo. Y entonces aquella persona echó, y entonces volteó y ve al hermano Miguel y le dice, yo soy muy fiel en dar siempre mis diezmos. Ah, ¿echaste tu diezmo? Dice, sí. Bueno, yo quiero orar por ti, ¿me permites? Y me dijo, claro. Le dijo, yo voy a orar por ti y tú me vas a decir por qué pido. ¿Pido porque diezmes conforme a lo que ganas? ¿O porque ganes conforme a lo que diezmas? Gloria a Dios. Y aquel hombre dijo, no. Yo ya entendí. Gloria al Señor. Y al fin de mes, cuando él le preguntó al pastor, ¿qué pasó? ¿Cómo van las finanzas? ¿Cómo han mejorado las cosas? Dice, hermano, dice, ya hay más ofrendas que diezmos. Dice, todavía la iglesia está enferma. Y entonces le dijo, ¿por qué, hermano? Dice, porque la generosidad no se ve con el diezmo no es tuyo. El diezmo es de Dios. Tu generosidad se ve después del diezmo. Cuando las ofrendas tripliquen el diezmo, la iglesia va a estar sana. Y las finanzas de la iglesia todas van a mejorar. Y yo dije, se mandó un triple. Gloria al Señor. Pero hermano, cuando das el diezmo no has dado nada, porque eso no es tuyo. Tú empiezas a dar del 90 que te quedó, y yo te puedo testificar, y es para la gloria de Dios. Yo he dado el 70, el 40, el 50%, y es cuando mejor me va. Más bien. Alabado sea Dios. A veces tengo una necesidad y digo, pues si esto no me alcanza para suplir la necesidad, mejor lo doy. Y así ya no es mi problema, ya no es mi asunto, eso ya Dios lo verá. Si Él quiere, entonces yo voy a saber que es su voluntad, porque Él va a proveer para eso. Hermano, íbamos a una reunión y esta reunión era familiar, teníamos que ir con toda la familia. Y entonces esto significaba
bueno, si nos íbamos por carretera de México a Monterrey, pues eran 11, 12 horas más o menos. Pero teníamos que regresar en 3 días, es decir, íbamos a estar 3 días y luego regresar. Y esto iba a ser en sábado, y manejar todo el sábado de regreso y luego predicar el domingo estaba medio pesado. Ya lo hice aquí, pero no está tan lejos. Y bueno, el asunto es que yo mejor le dije, Dios, provéeme para que vayamos todos en avión. Entonces pedí la cotización de cuánto nos costaba, y nos costaba 20,000 pesos ir todos. Gloria al Señor, le dije, Señor, dame 20,000 pesos. Hermano, no llegaba y al día siguiente tenía que salir. Dios así es, tiene buen humor, te prueba tu fe. Y cuando yo dije, creo que no voy a ir, pum, llegó un cheque. Yo estaba pensando a ver si el domingo alguien ahí le pone extra ya la caja, y no. Gloria al Señor, no fue por medio de la iglesia, me vino de otro lado. Y el hermano le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste de cuenta o por qué me llegó a mí este dinero? Y me dijo, no sé, ahí tú dale el uso que Dios te haya indicado, porque a mí lo único que me dijo es mándaselo. Alabado sea Dios. Hermano, Dios no tiene límite, pero necesitamos nosotros rendirle culto a Dios, y todo esto es parte del culto. Amén. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra relación con Dios, caminar en la presencia de Dios, caminar en el temor de Dios, caminar con gratitud en nuestro corazón. Y todo esto lo que va a hacer es que la presencia de Dios siempre esté en nuestras reuniones. Nuestras reuniones siempre van a ser sobrenaturales. Profecía y lenguas y mensajes con interpretación de lenguas y palabras de ciencia y palabras de sabiduría, y Dios va a sanar, y Dios va a traer consuelo, y Dios va a moverse de una manera tan preciosa en cada uno. ¿No quieres eso? Pues eso es lo que Dios quiere, y ya estamos de acuerdo. Y en séptimo lugar, para que una iglesia se conserve saludable, es importante ser buenos administradores. Buenos administradores. Gloria al Señor. Y bueno, traigo a tu mente un caso que tú lo sabes perfectamente bien. En 2 ocasiones el Señor multiplicó panes y pescados. ¿Sí te acuerdas? En una ocasión alimentó a 5,000 varones sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión 4,000 varones sin contar mujeres y niños. 2 veces él oró, y con unos pocos panes y unos pocos pececillos comió la multitud y sobraron. Ahora el asunto es este. Cuando tú ves a Dios obrar en la multiplicación, es posible que tú empieces a tener desperdicio. Al cabo que Dios tiene el poder para sacar mucho de poquito. Pero ¿cuál fue la instrucción que Dios les dio en ambas ocasiones a sus discípulos? ¿Para qué? Dice la Biblia, recoger los pedazos que sobraron, porque no se desperdicie. Una buena administración es aquella en la cual no hay desperdicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Sabes? A veces tú estás haciendo una mala administración cuando te gastas lo que Dios todavía no te da. ¿Cómo, hermano? Con tarjeta de crédito. Te estás gastando lo que Dios no te ha dado. El poder de la firma, el poder del plástico, y luego la deudota. Y luego estás pagando el mínimo porque la estás sobreviviendo y no la ves llegar para pagar sin intereses. Y ya estás trabajando, y todo lo que tú estás ganando, todo el beneficio que Dios te está dando a ti, se lo estás dando al banco. Pero me di mi gusto, me eché mis vacacionzotas, el puente lo aproveché re bien. Y ahí estás
en el Monte Pío. Que de Pío no tiene nada. Hermano, estás administrando mal así. La iglesia necesita ser buena administradora. Gloria al Señor. Mira, la economía de Dios es muy preciosa. Dentro de todo lo que tú haces para adorar a Dios está tu dinero. Es una parte espiritual importante de tu ejercicio de fe. Es tu manera de decirle a Dios que en verdad sí le crees. Y entonces das. Y hermano, en ese momento ese dinero ya no es tuyo, es de Dios. Gloria al Señor. Ahora le toca a la iglesia administrar esos recursos para la gloria de Dios. Y como ya te expliqué hace un año, hay cosas que se tienen que hacer con el dinero que están en la voluntad de Dios, el destino que debe llevar el dinero. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, buenos administradores, hermano, es las personas que le dan el uso correcto al dinero. Y yo te quiero decir, Dios quiere bendecir tus finanzas. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú no estés tronándote los dedos. Dios no te quiere endeudado. Dios no quiere que la iglesia se endeude. Vamos a hacer promesas. Y entonces la gente empieza a deberle a Dios, fíjate. Porque ya parte de lo que todavía no gana, ya tiene que dar toda la iglesia. Hermano, Pablo dice, cada uno según fuere bendecido en la semana, vaya separando. Y lo ve el primer día de la semana. Gloria al Señor. Está dándonos una manera práctica de fluir, de funcionar, en manera en que nosotros, no estemos dejando pendiente algo que es importante. Gloria al Señor. Cristo tenía un hombre a su lado que comía de su plato. Se llamaba Judas. Su función era administrar. Él guardaba el dinero que le daban a Jesús y lo usaba para los gastos del equipo, de todo el grupo. Y algunas veces Jesús le decía, da tanto a los pobres. Y Judas a veces daba una parte y otra parte se la quedaba él, dice, pobre de Judas. Y él empezó a hacer un buen negocio vendiendo al Señor Jesucristo, al cabo que él siempre se salva. Y él estaba siendo un mal administrador. Hay una parábola en la Biblia que habla del mayordomo que no fue fiel administrador. Hermano, el uso de tu dinero tiene mucho que ver con tu salud espiritual. El ser un buen administrador te hace un buen ministro. Si tú no eres un buen administrador, estás descalificado para el ministerio. Si tú estás endeudado, estás descalificado para el ministerio. Porque ese es un síntoma de una enfermedad de tu fe. Ser buenos administradores. Es necesario que nosotros seamos buenos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en lo espiritual y en lo material. Aleluya. Allí en primera de Pedro 4, hablando de las cosas espirituales, dice en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, dice, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios.
en lo espiritual nosotros tenemos que ser fieles. Si Dios te ha dado dones y no están operando, estás fallando como administrador. Si Dios te ha dado dones de sanidades, necesitas andar orando por los enfermos. Y en la medida en que tú eres fiel en hacerlo, cada vez van a suceder cosas más grandes. Pero si no oras por los enfermos, hermano, entonces estás desperdiciando, estás siendo un mal administrador. Gloria al Señor. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. Debes moverte con el poder de Dios. ¿Para qué? Para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre jamás. Amén. ¿Lo estás entendiendo? En lo espiritual necesitamos administrar lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado un llamado, no estés de perezoso. Dios le escribió, Pablo le escribe a uno de los hermanos y le dice, dile que cumpla su ministerio. ¿Por qué? Porque el hermano estaba coleccionando profecías. Ay, Dios me ha dicho cuántas grandezas, y tenía ya una colección de profecías importantes en su vida, pero no estaba caminando en ellas. Dios te ha hablado en profecía, Dios te dijo algo ayer, te ha dicho algo en otras ocasiones. Entonces lo que tú necesitas es caminar y administrar eso que Dios te dio para su gloria. Bendito sea el Señor. Necesitas creerlo, necesitas llenarte de una confianza plena en lo que Dios te ha dicho y caminar con firmeza en ello. Y en la medida en que tú camines, vas a empezar a ver cómo se cumple aquello que Dios dijo. Ser administrador de las gracias que Dios te da, de las cosas espirituales. Y también ser administrador de todo lo que Dios ha puesto en tus manos, en lo material. El día que tú dejes de actuar como dueño y te conviertas en un administrador de las cosas que Dios te da, hermano, todo en tu vida va a dar gloria a Dios. Una buena administración en lo espiritual y en lo material va a traer la gloria. Yo sé que a veces uno no lo asocia de esta manera, pero hermano, si nosotros somos fieles en lo poco, esto es, buenos administradores en lo poco, Dios nos va a encargar más cosas. Y el progreso y la salud espiritual de una iglesia está basada en su fidelidad. Alabado sea Dios. ¿Qué te parece si hablamos con Dios y seguramente lo que tú le vas a decir a Dios es distinto a lo que el hermano que está a tu lado le va a decir a Dios? Yo no sé cuál es la situación que Dios ha hablado a tu corazón y aquella situación que Dios le está hablando al que está a tu lado, pero tú necesitas hacer tu oración delante de Dios. Si tus estrategias no han sido las correctas, si has estado haciendo las cosas tú en vez de dejar que Dios obre, si no estás administrando todo lo que Dios te ha dado y estás desperdiciándolo, hermano, necesitas rectificar, necesitas hablar con Dios y decirle a Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis finanzas, aquí están los talentos que tú me has dado, aquí están las cosas que tú me has concedido, y yo quiero que mi vida sea una vida que te sirva, una vida que te glorifique. ¿Sí quieres eso? Dios, allí donde estás, inclina tu rostro, háblale a Dios. Tu negocio no es tuyo, tu casa no es tuya, tu coche no es tuyo, tu dinero no es tuyo, todo es de Dios. Y Dios quiere que lo administres bien, y Él te va a dar mucho más en la medida que tú uses bien lo que ya tienes. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, te pido en este momento por todos los que están aquí. Yo sé, Señor, que eres bueno, que eres misericordioso, que tienes bendiciones abundantes para cada uno de los que están aquí.
Yo sé, Señor, que tú bendices a mis hermanos y a mis hermanas que están aquí. Conoces